Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? Amén. No sé por qué estoy haciendo yo ruido. Ok. Bueno, hermanos, es una bendición, hermanos, para mí estar una vez más en este lugar, en esta iglesia, con el propósito de predicar la palabra. Me siento realmente agradecido con Dios, hermanos, en este día. Me acompaña mi familia completa. Hoy viene la manada completa. Y antes de que se me pase, hermanos, reciban un abrazo, un saludo de la iglesia de Tecate y también de parte de nuestro pastor, el súper, que ha estado aquí ya más seguido, ¿verdad? Reciban un saludo de él, hermanos. Pero es una bendición, hermanos, de verdad, es una bendición verles a cada uno de ustedes en esta mañana. Cuando veníamos para acá, en el camino, en el trayecto, nos encontramos con mucho tráfico de un lado de la carretera porque habían incendiado un carro. Y le damos gracias a Dios, mis hermanos, porque pudimos llegar aquí con bien. Y el verlos a cada uno de ustedes es porque Dios ha sido fiel también con cada uno de ustedes. Amén. Y le damos gracias a Dios por eso, hermanos, porque no es una casualidad, no es una coincidencia que usted esté reunido hoy en este lugar. Dios tiene algo que decirnos en esta mañana. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, hemos pasado por situaciones ya como creyentes en las que se nos han sobrevenido situaciones difíciles. Situaciones en las que se disparan dudas y muchas veces, hermanos, no entendemos el accionar de Dios en nuestra vida. Se levantan tormentas en nuestra alma donde creemos que no aguantaremos los golpes de la tempestad. Situaciones, hermanos, que hacen de nuestro corazón un terreno fértil para que Satanás siembre la duda en la bondad y el cuidado de Dios para nuestras vidas. ¿No es cierto? Es pues, mis hermanos, mi intención recordarles dos grandes verdades que ustedes conocen. Por eso les digo recordarles, ¿no? La primera es que independientemente de si usted es cristiano o no, nosotros sabemos que a lo largo de la vida vamos a enfrentarnos a tribulaciones, problemas, situaciones difíciles y dolor. ¿Verdad que sabemos eso? Y la otra cosa también que ya sabemos, hermanos, es que podemos confiar en Jesucristo en medio de esas situaciones. Y el propósito de esta predicación, hermanos, en esta mañana es conocer algunos aspectos que nos van a ayudar a depositar nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través de un pasaje, hermanos, yo no sé si ustedes como yo, pero dentro de la palabra de Dios tengo mi top 10 de mis historias favoritas. No sé si usted también tiene ahí alguna historia favorita, ¿no? Es una historia, hermanos, que desde niño me impactó, me gustó mucho, que tiene una gran diversidad de enseñanzas a pesar de lo corto que es. Y el pasaje, hermanos, que vamos a leer en esta mañana se encuentra en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Es la historia que se conoce como Jesús camina sobre el mar. ¿Conocen la historia, verdad? Es una historia muy popular, muy parecida a la que estaba diciendo el hermano Esaú, que yo dije, chin, ya me está haciendo un spoiler. Qué gordos caen, ¿no, hermanos? Los que hacen spoiler, los que dan adelanto. Pero no es la misma historia. Muy similar, pero no es la misma historia. Vamos a leerla todos juntos, hermanos. ¿Me acompañan? Dice, hermanos: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar.
Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera. ¿Y qué dice, hermanos? Y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana en el que nos has dado la bendición, Señor, de poder reunirnos en este lugar que se ha edificado, Señor, con el propósito de aprender de tu palabra, de adorar y exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, que tú los has guardado hasta este momento, los has bendecido, los has ayudado, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea moviéndose con poder en este lugar, en este tiempo que se predicará tu poderosa palabra, Señor. Que la semilla que sea sembrada sea cayendo en terreno fértil para que podamos vivir de acuerdo a tu poderosa palabra. Bendícenos, Señor. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. Y al mismo tiempo, Padre, oramos por nuestro país que está pasando por una situación difícil en estos momentos. Te pedimos en el nombre de Jesús que le des a las autoridades correspondientes la sabiduría, Señor, para tratar esta situación. Bendice a las personas, guárdalas, Señor. Guarda a nuestros hermanos que están entrando y saliendo de sus iglesias. Los ponemos en tus manos y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el primer aspecto que nos va a ayudar, hermanos, en esta mañana a depositar nuestra confianza en Jesucristo es entender que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Salvador lleno de sabiduría. Amén. El primer aspecto es que es un Salvador lleno de ¿qué, hermanos? De sabiduría. El pasaje que comenzamos a leer, hermanos, el pasaje en cuestión, dice al principio: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. La Nueva Traducción Actual dice esta misma frase de la siguiente manera, hermanos: después Jesús ordenó a sus discípulos entrar en la barca. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: inmediatamente después Jesús insistió que sus discípulos se subieran a la barca. La pregunta que surge, hermanos, es: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo hizo, ordenó e insistió que sus discípulos se subieran a la barca y se fueran de ahí? ¿Por qué hizo eso, hermanos? Bueno, para poder entender un poco más el accionar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, es necesario entender el contexto del pasaje. Unos versículos atrás se encuentra la porción que se conoce como la alimentación de los 5,000. ¿La conocen, verdad? Donde se nos dice, hermanos, que Jesucristo hace un milagro portentoso. Hace un milagro maravilloso, hermanos, donde alimenta a toda una multitud con 5 panes y 2 peces. Y esta gente, hermanos, maravillados por el despliegue de poder de Jesucristo, asombrados y llenos de euforia, según el pasaje paralelo de San Juan capítulo 6, dice que la gente quería apoderarse de Jesús y hacerlo rey. ¿Conocen la historia? Y fue en ese momento, hermanos, que nuestro Señor en su sabiduría accionó y le dijo a sus discípulos: hey, súbanse a la barca. Los hizo, les ordenó e insistió que se subieran a la barca y se fueran al otro lado. ¿Por qué, hermanos? Porque Él sabía en su sabiduría que sus discípulos no estaban preparados para ese golpe de euforia y de fama. Y hermanos, esto puede ser que haya dejado algo confundido a los discípulos,
Porque Jesús ya estaba predicando, hermanos. Jesús estaba predicando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús ya estaba predicando, hermanos, el reino se ha acercado. En pocas palabras, el rey ya está aquí, ¿no? Y los discípulos, hermanos, al ver la emoción, la euforia de la gente, al ver cómo lo querían apoderarse de él y hacerlo rey, pudieron haber pensado, ¿qué mejor oportunidad que esta para derrocar a Herodes y establecer el reino de Dios? Pero ellos no entendían, hermanos, no comprendían que no era de una manera bélica en la que Jesús iba a establecer su reino. No era a través de una rebelión. Para poder recibir su corona de gloria, le era necesario primero recibir una corona de espinas. Para poder establecer su reino, primero tenía que atravesar por el Calvario. Pero los discípulos no lo sabían, hermanos. Ellos no lo entendían. Es por eso que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su sabiduría, ordenó e insistió que sus discípulos se subieran a la barca y se fueran de ahí. Él les dijo a sus discípulos, váyanse de aquí, no les conviene estar aquí. Y los corrió de ahí, ¿no es cierto? Esto nos enseña, hermanos, que Jesús sabe exactamente qué hacer en medio de cualquier situación o circunstancia. En contraparte con nosotros, que creemos saber lo que nos conviene. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que creer en Cristo es creer en Cristo. ¿Tiene sentido? Creer en Cristo, gracias mi hermano. Creer en Cristo, hermanos, es creer en Cristo y solo en Jesucristo. No podemos confiar, hermanos, o no podemos descansar en nosotros mismos. No podemos descansar en las posesiones. No podemos descansar en nuestro razonamiento o nuestro intelecto. Es necesario confiar solamente en Jesucristo. A pesar de que muchas veces, hermanos, no podemos entender, como los discípulos, lo que está pasando, tenemos que obedecer, escuchar la voz de nuestro Señor y obedecer. Confiar en que Él es un Salvador lleno, ¿de qué dijimos? De sabiduría. Tenemos que confiar, hermanos, en que todo lo que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestra vida es con un propósito positivo para nuestra vida y para su plan infinito. ¿Podemos confiar en Jesús? Y hermanos, una historia que nos ayuda a ilustrar esta idea es la historia de un hombre chino que tenía un hijo muy jovencito, y estos dos hombres tenían una granjita, era toda su posesión, era lo único que tenían. Y un día, hermanos, llegaron estos dos hombres a la granja y el hijo le dijo a su papá, Padre mío, qué desgracia, el único caballo que teníamos se escapó, se fue de la granja. Y el anciano, lleno de sabiduría, le dijo, hijo, ¿y por qué le llamas desgracia? Veamos qué es lo que hace el Señor. Al pasar los días, hermanos, resulta que regresa el caballo y junto con el caballo regresa otro caballo salvaje. Y el muchacho emocionado llega con su papá y le dice, Padre mío, qué bendición. Regresó nuestro caballo con otro caballo. Y una vez más el anciano le dice, hijo, ¿y por qué le llamas bendición? Veamos qué es lo que hace el Señor. Bueno, el muchacho emocionado, hermanos, se quiso subir al caballo, al caballo salvaje. Obviamente este caballo no estaba acostumbrado al jinete, se asustó, brincó, el muchacho se cayó y se quebró la pierna. Y una vez más tirado le decía a su papá, Padre mío, qué desgracia, me he quebrado la pierna. Y el viejito una vez más les dice, hijo, ¿y por qué le llamas desgracia? Veamos qué es lo que hace el Señor.
Y ya el muchacho enfadado, ¿no? Enojado con el papá porque no estaba muy convencido de su filosofía. Ahí estaba tirado en su cuarto con la pierna quebrada, hermanos. Pero resulta que a los pocos días iban unos hombres enviados del rey reclutando jóvenes para la guerra. Entraron a la casa del anciano, lo vieron muy viejo, entraron a la recámara del joven, lo vieron con la pierna quebrada, salieron de la casa y se fueron de largo, salvando así, muy probablemente, la vida del joven. Es una historia, hermanos, que pasa de un extremo a otro, ¿no? De una situación a otra. Pero este joven aprendió, hermanos, que a pesar de que él no entendía lo que estaba pasando, él calificaba una cosa como bendición o como desgracia. Jesús sabe por qué permite las cosas en nuestra vida y podemos confiar en Él, hermanos. Él es un Salvador lleno de sabiduría. Hace 15 años, hermanos, pasaron dos situaciones en mi vida que podría calificar como desgracias. La primera es que murió mi abuelita. Era una abuelita de cuento, hermanos. Era un amor. Era la adoración de todos sus nietos. Era el pilar de la familia. Bueno, esa viejita murió. Y fue una desgracia en mi vida. La segunda desgracia, hermanos, es que me casé. No, pero es que déjenme terminar. Me casé, ya tenía mis dos hijos, tenía a mi hijo mayor, a Yael, y a Mateo, de unos cuantos meses. Y ya tenía esta responsabilidad, hermanos. Tenía mi familia y con esa responsabilidad se terminó mi trabajo. Me quedé sin trabajo. Murió mi abuelita y me quedé sin trabajo. Y en medio de esas dos desgracias, hermanos, le dije a mi esposa, amor, pues ¿qué nos detiene ya? ¿Y si vamos a Baja California a conocer San Quintín? Y fue como tomamos la decisión de venir a Baja California, hermanos. Y yo no sabía que en medio de estas dos desgracias íbamos a viajar para acá y acá el Señor iba a transformar mi vida. Fue en Baja California que yo le entregué mi vida a Cristo, hermanos. Y por pura gracia y misericordia de Dios, hermanos, estoy en esta mañana compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Dios sabe, hermanos, por qué permite cada situación en nuestra vida. Jesús es un Salvador lleno de sabiduría. Amén. ¿Cuál fue el primer aspecto, hermanos, entonces? Jesús es un Salvador lleno de sabiduría. Amén. El segundo aspecto, hermanos, que nos ayudará a depositar nuestra confianza en Jesús es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre está al pendiente de los suyos. Siempre está al pendiente de los suyos. Seguimos leyendo nuestro pasaje, hermanos. Dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí hay algunas cosas que tenemos que considerar, hermanos. Según el pasaje, los discípulos se encontraban en medio del mar de Galilea. El pasaje paralelo nos dice que había navegado cerca de 25 a 30 estadios. Es decir, aproximadamente 5 kilómetros mar adentro, hermanos. Estaban en medio del mar. Solamente veían mar a su alrededor. Y estando en medio del mar, hermanos, según el pasaje, comenzó una fuerte tempestad. La barca era azotada por las olas, el viento les era contrario, los remos estaban a punto de quebrarse y se encontraban cerca de la cuarta vigilia de la noche.
Los romanos, hermanos, dividían la noche en 4 vigilias. Cada vigilia constaba de 3 horas. Para ilustrarlo un poquito mejor, imagínense aquí enfrente como un reloj. La primera vigilia comenzaba de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia comenzaba de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia, hermanos, comenzaba del 12 de la noche a 3 de la mañana, y la cuarta vigilia comenzaba de 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Sí se entendió? Y el pasaje dice, hermanos, que estaban cerca de la cuarta vigilia de la noche. Más o menos como qué horas eran entonces, hermanos. Sí, ¿no? Cerca de las 3 de la mañana, ¿no? Y no es cierto, hermanos, que es precisamente a esa hora cuando se cierne lo más oscuro de la noche, cuando la oscuridad es más densa que nunca. Bueno, hermanos, solo para enfatizar la idea, estos hombres luchaban por salvar su vida en medio de una tormenta, asustados, fatigados, con miedo de morir, sin Cristo en la barca y en medio de la más densa oscuridad. ¿Pueden imaginarse, hermanos, cómo se sentían estos hombres? Sin esperanza. Y por principio de cuentas, mis hermanos, esto nos enseña una cosa importante que como cristianos necesitamos comprender. No siempre las tormentas de la vida son consecuencias del pecado. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, hermanos. Nosotros sabemos cuando estamos pagando consecuencias por una mala decisión o por un pecado. Pero no siempre las tormentas de la vida son consecuencia del pecado, hermanos. Porque recuerdan, hermanos, estos hombres estaban en medio del mar, en medio de una tormenta, asustados, con miedo de morir, pero por hacer exactamente lo que Cristo les dijo que hiciera. ¿Recuerdan? ¿Quién insistió? ¿Quién los ordenó? ¿Quién los obligó que se subieran a la barca? No siempre, hermanos, las tormentas significa que se ha pecado contra Dios. Y es necesario, hermanos, entender eso. Porque cuando se nos vienen las tormentas en la vida, problemas, dificultades, y si no entendemos esta verdad, muchas veces nos torturamos nosotros mismos y decimos, ¿pero qué hice? ¿Qué mal hice? ¿Qué pecado cometí contra Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios me está castigando? Bueno, no siempre las tormentas significa que se ha pecado contra Dios, hermanos. ¿Recuerdan la historia de Job? Cómo sus amigos, hermanos, le decían a Job, seguramente has pecado contra Dios, por eso te sobrevino todo esto. Pero nosotros conocemos la historia, hermanos. Nosotros sabemos que Job no había hecho nada malo. Incluso, ¿recuerdan el concepto que Dios tenía de Job? ¿Recuerdan cómo le dice a Satanás, has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Recuerdan? Qué concepto tan increíble, ¿no, hermanos? ¿No les gustaría que Dios tuviera ese concepto de usted? Mas sin embargo, hermanos, vemos todo lo que Job padeció. Toda la situación, la tribulación, la tormenta que pasó. Pero había un propósito para esa tormenta, hermanos. No fue una tormenta de balde. Al final Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fue en medio de la tormenta, en medio de toda esa situación, que Job conoció más íntimamente a su Dios. ¿Recuerdan también, hermanos, la historia del hombre que nació ciego? Jesús iba caminando con sus discípulos. Al pasar a un lado del hombre ciego, los discípulos cuestionaron al maestro y le dijeron, Señor, ¿quién pecó?
¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? No pecó ni este ni sus padres, sino que nació ciego para que la gloria de Dios se manifestara en él. No siempre las tormentas son consecuencia del pecado, mi hermano. Hay un propósito. Dios siempre tiene un propósito para cada cosa en nuestra vida. El versículo 48, hermanos, revela una increíble verdad. Jesús siempre está al pendiente de los suyos. ¿Qué dice el versículo 48, hermanos? Y viéndoles remar con gran fatiga. Recuerden, hermanos, Jesucristo estaba en la orilla, o se había quedado en la orilla, 5 kilómetros de distancia. Los discípulos estaban en medio del mar, 5 kilómetros de distancia, en medio de una tormenta y en medio de la más densa oscuridad. Y aún así la palabra de Dios registra, y viéndoles remar con gran fatiga. Es decir, hermanos, el Señor sabía perfectamente lo que estaba pasando. Él no estaba distraído, hermanos, ni era ignorante de la situación. Y aunque los discípulos no podían verle en medio de aquella tormenta, Jesús sabía exactamente lo que estaba pasando. Él no solamente sabía, hermanos, que estaban en medio de una tormenta, de una tribulación. Él sabía la condición de cada uno de ellos, cómo se encontraba cada uno de ellos, con gran fatiga, con miedo, con temor. Y seguramente, hermano, usted en alguna ocasión ha estado en medio de una tormenta, donde las olas azotan su barca, donde los vientos le son contrarios, donde está lleno de miedo y por más esfuerzo que hace, no logra arreglar la situación, sino que apenas logra mantener la barca a flote. Tal vez un problema en su matrimonio, un hijo o una hija rebelde, en adicciones, en rebeldía. Tal vez una enfermedad, hermanos, una enfermedad que llegó para quedarse. Problemas económicos. ¿Pasamos ese tipo de tormentas, hermanos? Bueno, hermanos, el Señor conoce nuestra situación. Y si usted es un hijo de Dios, puede confiar en que Jesús siempre está al pendiente de los suyos, hermanos. Que Él conoce la situación y que lo más probable es que Él esté usando esa situación para su propio bien. Isaías 41:10, hermanos, dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y Salmo 34:15, hermanos, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermanos, guarden esos versículos en su corazón para que cuando estén en medio de la tormenta, usted pueda usar esos versículos, esos remos en medio de la tormenta. Nuestro Señor siempre está al pendiente de nosotros, hermanos. ¿No le encanta saber eso, hermanos? ¿No le encanta saber que el Señor promete estar con nosotros siempre? Que entre millones de galaxias, millones de planetas, millones de seres humanos, hermanos, a nuestro Dios le place posar sus ojos sobre los justos y tener sus oídos atentos al clamor de ellos.
Nuestro Dios es un Dios fiel y Él siempre está al pendiente de los suyos. Amén. Así que, hermano, en medio de cualquier tormenta en su vida, usted puede confiar en Jesucristo, que siempre está al pendiente de los suyos. El primer aspecto, ¿cuál era, hermano? ¿Recuerda? Jesús es un Salvador lleno de sabiduría. Y el segundo aspecto es que Jesús siempre está al pendiente de los suyos. Amén. Y el tercer aspecto, hermanos, que nos ayudará a depositar nuestra confianza en Jesús, es que Jesús nunca, hermanos, nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Seguimos leyendo nuestro pasaje, hermanos. Dice, perdón, dice el pasaje, hermanos. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos. ¿Qué cosa, hermanos? Sus corazones. Primero que nada, hermanos, me encanta cómo este pasaje enfatiza de una manera muy importante o grande la deidad de Jesucristo. Porque según el pasaje, hermanos, Jesucristo no llegó nadando, ¿no? Estaban en medio de una tormenta, en la oscuridad, y Él, si hubiera llegado nadando, hermanos, yo estoy seguro que los discípulos pudieron haber pensado: wow, qué hombre tan increíble, ¿no? Pero no llegó nadando, hermanos. ¿Cómo llegó Jesucristo? Caminando sobre el mar. Y solamente, mis hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo puede sobrepasar las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. Y cuando llega con sus discípulos, hermanos, ¿cómo se identifica con ellos? ¿Qué les dice? Soy Jesús. ¿Les dijo eso? ¿Qué les dijo? Yo soy. Y hermanos, ¿tiene sentido para ustedes esa palabra? ¿Ese yo soy tiene sentido? Es la manera en la que Jehová, mis hermanos, se revela a Moisés en el desierto. En Éxodo 3, versículos 13 al 14, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este pasaje, mis hermanos, entre muchas otras cosas, nos enseñan la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Amén. Pero el pasaje también dice, hermanos, que cuando Jesús se subió a la barca, junto con Él, llegó la calma, ¿no? Y la razón, hermanos, por la cual Jesús esperara hasta ese momento para actuar, fue para que a los discípulos no les quedara duda, hermanos, de que ellos habían sobrevivido a la tormenta, pero no gracias a su pericia o a sus habilidades como marineros. Porque ustedes recuerdan que algunos de los discípulos eran pescadores, ¿no? Estaban habituados al mar, estaban acostumbrados al mar. Bueno, nuestro Señor se esperó hasta ese momento para que ellos no les quedara duda de que si habían salido adelante, si habían salido con vida en medio de la tormenta, fue única y exclusivamente por la gracia de Dios y por la presencia de Cristo en la barca. Hay situaciones, hermanos, donde ya no tenemos fuerzas para luchar, ¿no es cierto?
¿Se ha sentido alguna vez así? Ya no hay fuerzas para luchar, donde sentimos que ya no tenemos nada más que hacer. Y una vez más, hermanos, usted puede identificar esos problemas. Problemas en el matrimonio, donde ya se menciona la palabra divorcio. Un hijo o una hija desahuciada, donde se quedan sin trabajo y no ven por dónde sacar adelante a su familia en la economía. Y nos sentimos sin esperanza, hermanos. Pero es en medio de esas situaciones, mis hermanos, donde nuestro Señor se aparece en medio de su palabra o en medio de una predicación como en esta mañana, diciéndoles: ten ánimo, no temáis, yo estoy aquí. Y de la nada, hermanos, milagrosamente y solo por la presencia de Jesús en nuestra barca o en nuestra vida, la tempestad desaparece. De manera que no tenemos otra opción, hermanos, que reconocer que nuestro socorro viene de Dios, que solo por Él salimos con vida de la tormenta y que no hay duda, no cabe duda de que nuestro Dios obró en nuestra vida y eso nos maravilla. Hermanos, para terminar, me regalan 5 minutos para contarles un testimonio. Hace unos años atrás, hermanos, mi esposa y yo nos encontrábamos en San Quintín. Éramos parte del liderazgo de la iglesia. Y estando ahí, hermanos, y siendo parte del liderazgo, mi esposa y yo empezamos a sentirnos solos en medio de tanta gente. No sé si usted ha experimentado eso alguna ocasión. Estar rodeado de tanta gente y aún así sentirse solo. Sentíamos que como que no encajábamos, como que nadie se preocupaba realmente por nosotros, como que nadie nos amaba. Y eso fue un sentir, hermanos, que nos venía o nos vino a los dos. Y estando en ese estado mental, hermanos, llegó una tormenta a nuestra vida. Uno de nuestros hijos se enfermó. Y si usted es papá, estará de acuerdo conmigo que no hay ninguna otra cosa que sea más difícil que ver a uno de nuestros hijos padeciendo una enfermedad, ¿no es cierto? Y a nuestro segundo hijo, hermanos, lo diagnosticaron con púrpura de noche. Nunca había escuchado eso, hermanos. Era una enfermedad donde los pediatras nos dijeron que se iba a llenar de manchas púrpuras el área del pantalón, de la cintura para abajo. Nos dijeron que iba a presentar muchos daños en sus intestinos, en sus órganos internos. Nos dijeron que iba a empezar a vomitar, a defecar sangre. Nos pintaron un cuadro terrible, hermanos. Y esa tormenta llegó a nuestra vida. Un día, hermanos, estando en la iglesia, se terminó la reunión. Me acerqué con el pastor al final de la reunión y le dije: pastor, a mi hijo lo diagnosticaron con esta enfermedad. ¿Podrían orar por él? Y el pastor rápido se movió, hermanos. No recuerdo por qué, pero había más pastores en esa reunión. Le habló a todos los pastores y cerca de 10 o 12 pastores, hermanos de la iglesia, estaban rodeando a nuestro hijo, y orando por él, intercediendo por él. Y hermanos, eso fue un alivio a nuestro corazón, un descanso a nuestro corazón. Pero eso no paró ahí, hermanos. Después se acercó una hermana y nos dijo, ella conocía en qué estaba trabajando yo, ella sabía que no tenía gran entrada de dinero y me dijo: muchachos, si tienen que trasladar de emergencia a Mateo a Ensenada, no se preocupen por nada. Si lo tienen que internar, no se preocupen por nada. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todos los gastos. Y otro descanso en nuestra vida, hermanos. Pero no paró ahí. Otro hermano sabía que teníamos una corcholata de carro. Vino con nosotros y nos dijo: muchachos, mi carro está disponible para ustedes 24/7. Tiene el tanque lleno. Si lo ocupan, está para ustedes disponible 24/7.
Otro descanso. Llegaron otros hermanos, nos hablaban y nos decían: muchachos, ¿están ahí en su casa? Sí, estamos aquí. No se muevan de ahí, queremos ir, queremos interceder, queremos orar por Mateo. Y muchos hermanos de la iglesia, hermanos, independientemente, vinieron y oraron por nuestro hijo. Otros hermanos vinieron y nos dijeron: muchachos, tienen otros dos hijos. Si necesitan salir de emergencia, dejen a sus pequeños con nosotros. Nosotros nos hacemos cargo de ellos. En medio de esta tormenta, hermanos, en medio de esta tormenta experimentamos el amor de Dios a través de nuestros hermanos, como nunca. El sentimiento de soledad se fue, desapareció, enseñándonos, hermanos, que nunca estuvimos solos, nunca estamos solos y nunca estaremos solos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Clama a mí y yo te responderé. Y hermanos, fue realmente como si Dios hubiera permitido esa tormenta solamente para enseñarnos esa verdad, que nunca estuvimos solos. Porque a los pocos días, hermanos, literalmente el pediatra se rascaba la cabeza y decía: no entiendo, no comprendo cómo es que su hijo está completamente sano. Nosotros sabemos por qué. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, un Dios fiel. Amén. Y Él permite, mis hermanos, cada tormenta en nuestra vida con un propósito. Entender eso, hermanos, va a cambiar nuestra mentalidad y nuestra perspectiva de las situaciones difíciles. Porque la palabra de Dios dice: gozaos en la tribulación. ¿No es cierto? ¿Y a poco no ha pensado usted: ¿cómo me voy a gozar en medio de la tribulación? Bueno, hermanos, entendiendo que Dios tiene un propósito, hay algo que aprender, hay algo que enseñarnos en medio de cada situación. Nuestro Dios es un Dios soberano y Él controla cada situación de nuestra vida. Si usted es su hijo, aquí la verdadera pregunta sería: ¿usted le pertenece al Señor? ¿Usted le ha entregado su vida a Cristo? Esa pregunta o esa respuesta, hermanos, es crucial. Los problemas, hermanos, las dificultades, el dolor y las tribulaciones son los instrumentos que Dios usa por excelencia para moldearnos y hacernos cada vez más parecidos a Jesús. Y también, hermanos, tenemos que aprender que hay lecciones de vida que solamente se aprenden en medio de la tribulación, en medio de los problemas. Como conclusión, hermanos, usted puede y debe confiar en Cristo porque Él es un Salvador, ¿qué dijimos? ¿Lleno de qué? Lleno de sabiduría. Usted puede y debe confiar en Cristo porque Él siempre está al pendiente de los suyos. Y por último, usted puede y debe confiar en Cristo porque Él nunca llega tarde y tiene un propósito para cada tormenta. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel. Porque tu palabra obra en nuestro corazón, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. Gracias, Señor, por enseñarnos y revelarnos a Cristo cada vez más increíble, más hermoso, Señor.
Gracias porque sabemos que podemos confiar en Jesucristo en medio de cualquier situación o circunstancia. Gracias, Señor, porque siempre estás al pendiente de nosotros, porque no ignoras, Señor, lo que pasa en nuestra vida. Ayúdanos a entender estas verdades, Señor, y a refugiarnos en ti. Gracias, Padre, por tu verdad. Gracias, Señor, por consolarnos, por ayudarnos, por motivarnos a través de estos pasajes, Señor, que nos revelan a un Jesucristo amoroso, lleno de bondad, que se preocupa y se ocupa de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Dios. Y en esta mañana, Señor, oro por cada uno de mis hermanos, que tú conoces su vida, Señor. Tú sabes y conoces si están pasando por alguna tribulación, por alguna tormenta, Dios. Y oro, Señor, para que seas tú confortando su corazón, para que seas fortaleciendo su fe, Señor, en medio de la tribulación. Guarda su mente, Señor, guarda su corazón, guarda sus vidas, Señor. Derrama bendición sobre la vida de cada uno de ellos, Señor, y en cada área de su vida. Como hijos, como padres, como hermanos, como trabajadores, como sustentadores de su hogar. Derrama bendición sobre sus vidas, Señor. Pero sobre todo, Señor, pon hambre, deseo y pasión por tu palabra en su corazón. Que ellos quieran y anhelen cada día, Señor, conocerte más y más. Entendiendo, Señor, que eres un Dios que quiere ser conocido. Que eres un Dios, Señor, que quiere pasar tiempo con nosotros. Danos sabiduría e inteligencia, Señor, para buscarte con ímpetu, con todo nuestro corazón. Y reconocer, Señor, que necesitamos refugiarnos en ti. Que necesitamos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, cada mañana, para poder vivir en tus caminos, Señor. Y para que cada cosa que digamos, cada acción que hagamos, cada motivación de nuestro corazón sea para honra y gloria de tu nombre. Bendice esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esta iglesia, Padre. A cada líder, a cada miembro. Guárdalos en el hueco de tu mano, Dios. Y sigue obrando. Sigue manifestándote, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu poderosa palabra. Y oramos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.